Bueno, nosotros en nuestra clase anterior habíamos visto cómo observar un formulario, ¿no es cierto? Cómo mirar los campos y demás. Los campos eran estas columnas, los datos que yo voy a poner en las columnas. Sí, y los datos me los muestran en la fila. Bueno, nosotros habíamos aprendido que en Word las tablas eran tablas para poner datos, formadas por celdas y columnas, ¿sí? La intersección de columnas y filas daban celdas. Acá también, pero la diferencia de Excel es que cuando yo voy a insertar una tabla, estoy empezando a armar un formulario. Yo puedo posicionarme en cualquier celda, ¿sí? No necesito hacer a uno, se hace a uno por defecto, porque bueno, yo a la hoja la empiezo a trabajar desde acá porque si después quiero imprimir los datos tengo que tener ordenada mi página. Insertar. Insertar tabla. Le hago un clic izquierdo y me va a ofrecer crear tabla directamente el asistente. Le digo que sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde están los datos de la tabla? Me dices que están en A1, o sea, yo voy a comenzar a cargar datos acá. Pero después me dice algo, la tabla tiene encabezados. Si la tabla tiene encabezados y yo esta palomita la tildo, no voy a tener mi primer dato en A1, lo voy a tener en A2, porque esto va a tener un encabezado acá arriba, un título. Pero yo tengo que decírselo al formulario, porque si no me va a querer leer. Si yo acá tengo datos numéricos y acá puse un título con caracteres alfabéticos, cuando el programa lea me va a dar error, porque si yo no le digo que la tabla tiene encabezado, me va a querer ver a uno como número y no es cierto. Entonces tildo para decirle a Excel que acá tengo un título. Y le digo que sí. Fíjense, por defecto me pone columna 1. Si yo vengo acá y de nuevo inserto tabla, ¿qué me va a poner? Columna 2. Hago lo mismo, ¿ven? ¿Sí? Columna 1 también. Ahora, supongamos que yo acá quiero poner un dato, un título. Bueno, vamos a darle un título a este. ¿Sí? Encabezados, columna 3. Pero fíjense, si yo esto quiero cambiar el nombre, vengo a la celda, hago un clic izquierdo, vengo acá arriba donde dice fórmulas y en vez de selecciono y en vez de poner columna 1 le voy a poner datos. ¿Sí? Datos X, por ejemplo. Datos X. Y hago enter. ¿Ven? Ya me cambió el nombre. Ahora, si yo, acuérdense de los cursores, ¿eh? Si yo vengo acá, selecciono mis 3 columnas, voy a la solapa programador, formulario, digo que sí. ¿Qué me está mostrando? Los campos que yo tengo dentro de mi tabla. ¿Ven? Columna 1 y datos X. Ahora, supongamos que yo acá tenía datos, ¿no es cierto? Y me equivoqué. Yo acá tengo para completar muchos datos y me equivoco en uno y quiero corregirlo. Esto es un poco el objetivo de aprender formularios. Nosotros como enfermeras no vamos a ir a crear formularios en el trabajo, pero, porque esto ya lo hizo el que programó, pero ¿qué pasa si me equivoco en cargar un dato? No me desespero, porque si conozco la herramienta puedo corregir el error. Entonces, el objetivo de aprender formulario es ese. O sea, si yo me equivoco en cargar, por ejemplo, un dato de farmacia
en un formulario que ya está prediseñado. Bueno, selecciono, ¿sí? Toda mi tabla o la hoja, voy a formulario y voy a corregirlo de acá. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo acá tenía el número 221, 34. Bueno, yo me equivoco cuando toco acá para cambiarlo o cargar un pedido, me equivoqué. Bueno, vengo acá, selecciono mi tabla, voy a formularios y si ustedes se fijan, ya me está ofreciendo en la columna 1 el primer dato. No era 121, era 122. ¿No? Entonces fíjense, 122 yo lo cambié. Si le toco restaurar, vuelve al valor que tenía. Yo quiero 122, nuevo valor, ¿sí? ¿Ven que me lo cambió? Y le doy cerrar. Listo, corregí el error. ¿Ven? Ya está. Ahora, yo quiero que vean algo acá. Si ustedes ven una hoja, vamos a agregar el zoom, a agrandar el zoom para verlo bien. Esto que yo tengo acá, ¿sí? Este ángulo recto que me está marcando la celda, me está indicando que esto es dato de formulario. Ojo, porque esto no es insertar comentario. Hay una herramienta que ahora de paso la vamos a ver si yo vengo acá al 100% el zoom. Fíjense, si yo quiero poner, por ejemplo, en esta celda, la selecciono, botón derecho, insertar comentario. Fíjense lo que hizo acá Excel. ¿Ven que hay una diferencia entre el triangulito que se hace en el ángulo de la celda y este otro que es una L invertida, un ángulo recto? Bueno, ahí, si yo quiero, por ejemplo, insertar comentario, vamos a achicar el zoom al 100%, como estaba. Y vamos acá. Vamos a insertar uno porque ese ya no lo puedo escribir. De paso vamos a aprovechar para aprender a eliminarlo. Si yo quiero ahora eliminar eso, ¿ven? Botón derecho, eliminar comentario. Quiero insertar uno. Botón derecho, insertar comentario. Y ven que ya me está ofreciendo. Entonces, por ejemplo, yo ahí tengo un dato. No deseo mostrar. Por ejemplo, ¿no? Yo pongo que en esta columna no deseo mostrar, por ejemplo, el valor al paciente. Entonces lo escribo. Hago un clic afuera. Ya está. Esto, si yo no apoyo el mouse acá, esto no se ve. Pero este es un comentario para mí. Por ejemplo, para si viene otro usuario y toca esta celda, sabe que esta celda no tiene que mostrar, pero esto no le aparece a la persona. ¿Sí? Esto es un dato para mí, entonces es un comentario. Después los comentarios se pueden mostrar o no mostrar, eso es otra cosa, se configura de otro lado, pero ahora veamos este detalle. ¿Ven que no es lo mismo? Bueno, vamos a borrarlo, eliminar comentario y ya me quedó el formulario como estaba. ¿Sí? De nuevo, vamos a hacerlo por última vez, selecciono, busco y acá tengo los campos, con los datos que tienen los campos dentro. Columna 1 y datos X no tiene nada porque no tengo datos. ¿Sí? Ahora, busco siguiente, me aparece el 43. Busco anterior, me aparece acá el 122.
y cierro. Bueno, hay algo importante que nosotros vimos en la clase anterior cuando usamos esto. Nosotros habíamos usado esta que estaba prediseñada. Bueno, esto no lo vamos a hacer nosotros ahora. Esto lo vamos a hacer con directamente, como habíamos aprendido, con títulos. ¿Sí? Si yo pongo bueno, acá ya habíamos visto, podemos cambiar los nombres. ¿Sí? Si yo quiero agregar, por ejemplo, un título, hago botón derecho sobre el 1, insertar celda, y ven lo que me insertó, ya me insertó otra para poner el título. Selecciono todo, voy a inicio, combinar y centrar, y yo acá ya puedo escribir el título. Enter y ya está. ¿Ven? Nosotros lo vamos a hacer así esto. ¿Por qué? Porque para hacer esto se hizo con una herramienta que nosotros no la vamos a ver, que se llama programar en macros, que se hace de acá. ¿Ven? Macros Visual Basic. Si yo toco macros, ¿ven? Me aparecen datos. ¿Ven? Se hace con esto. Esto es programación en Visual. Ven, detector de presión sanguínea se llama el formulario, módulo 1, código. Esto no lo vamos a armar así nosotros, porque esto sería aprender a programar y no lo vamos a hacer en esta clase. Después, si quieren, damos un curso de programación, si les gusta, para el que le guste. De hecho, hay muchos programas, ¿no es cierto? De paso, bueno, damos un poquito unos nombres por si ustedes los ven en algún lado. C++ es uno, Visual Basic es otro, Python, que de hecho Python es el que usa la NASA para programarlo, es el lenguaje más sencillo de programación. Bueno, eso era un comentario aparte, pero lo van a ver acá en la pestaña programador. Yo les sugiero que de esta pestaña lo único que toquen es esto, el formulario. ¿Por qué? Porque cualquier dato que ustedes toquen acá les va a modificar la hoja de cálculo. Entonces nosotros la única herramienta de acá que vimos fue esta, fue formulario. Bueno, en la parte B de la clase vamos a cargar unos datos y vamos a aprender a hacer un gráfico de Excel con estos datos.